Bueno, seguimos en estos videos sobre contratación administrativa. Recuerden que estamos siguiendo a Carlos Del Piazo en su libro Contratación Administrativa. Vamos a hablar ahora sobre la formación del contrato. Nos dice el autor que tenemos que diferenciar, por un lado, lo que es la formación de la voluntad de la administración y por otro, la formación del contrato, en el cual la voluntad de la administración, que sí o sí una de las dos partes tiene que ser la administración, se junta con la voluntad del cocontratante. El cocontratante, como vimos en el video anterior, tiene que cumplir con determinados requisitos enumerados en el TOCAF. Antes, en Uruguay, se privilegiaba la licitación pública como procedimiento de principio, con algunas excepciones. Hoy en día, el principio es que se siga un procedimiento competitivo expresamente previsto. ¿Qué quiere decir esto? Que este procedimiento tiene que estar legalmente previsto y que su elección consista en que sea el mejor procedimiento para el objeto, o sea, lo que se quiere contratar. Que no vaya en contra de los principios de la contratación y tampoco en contra de lo previsto de la normativa vigente. Como todo, a este principio existen varias excepciones. Por un lado tenemos excepciones cuantitativas, nos dice el autor, cualitativas y específicas o especiales. Nos remitimos a la lectura del artículo 33 del TOCAF, el artículo 44, 45 y 55 del TOCAF. Procedimientos. Bueno, el procedimiento administrativo es esa serie, nos dice Del Piazo, secuencia o sucesión de actos y operaciones materiales que constituye el elemento ordenador y sistematizador del desenvolvimiento de la función administrativa, como lo vimos oportunamente en el video de procedimiento administrativo. Hablamos de procedimientos en plural, porque existen varios tipos previstos por el derecho positivo. En cuanto a los procedimientos, pueden ser comunes o generales y, por otro lado, especiales o técnicos. En materia de contratación administrativa están previstos los siguientes procedimientos especiales. En el TOCAF tenemos la licitación pública, la licitación abreviada, la contratación directa, el pregón o puja a la baja, la subasta o remate, los convenios marco y los procedimientos especiales. Los previstos fuera del TOCAF tenemos la enajenación de inmuebles, las iniciativas y los previstos para las centrales de compras. En el TOCAF, en el artículo 33, tenemos los montos de los distintos tipos de procedimiento. De todas maneras son reajustados por el INE. Lo que cambia entre uno y otro son la menor cantidad de formalidad. O sea, ante cada procedimiento, lo que varía, ya sea entre una licitación abreviada o una licitación pública, es el mayor o menor número de formalidades que vamos a tener que seguir. Esto se va a relacionar a su vez con el monto que se exige para determinado procedimiento. Veamos algunos. Por ejemplo, el artículo 33 del TOCAF nos dice: las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto. Esto es lo que decíamos recién. De acuerdo a lo que mejor se adecua al objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y a lo previsto en la normativa vigente. No obstante, podrá contratarse por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de los 10 millones de pesos uruguayos. Este monto se ha reajustado, hay otro número ahora y se reajusta anualmente. Después, por concurso de precios, cuando el monto de la operación no exceda de 1 millón de pesos uruguayos. Y acá viene un detalle importante. ¿Cuándo se puede recurrir a la contratación directa? Nos dice el literal C. Directamente cuando el monto de la operación no exceda a los 200.000 pesos uruguayos. A excepción de los gobiernos departamentales cuyo monto máximo autorizado para la compra directa será de 750.000 pesos uruguayos. O el literal D nos dice: directamente o por el procedimiento que el ordenador determine, cualquiera sea el monto de la operación en los siguientes casos de excepción. Y ahí viene una lista larga de numerales que tendrían que ser pocos, porque digamos que la excepción no tendría que convertirse en la regla. Pero bueno, van a ver que hay una lista larga de excepciones que permiten la compra directa. Y finalmente, eso lo pueden ver en el literal, en el artículo 33 del TOCAF. Y finalmente, los específicos, atendiendo a los procedimientos específicos, atendiendo al objeto contractual, tanto en el TOCAF como fuera, que son los contratos de arrendamiento de obra, adquisición de inmuebles, arrendamiento de inmuebles, permutas y donaciones. Todos los procedimientos de contratación administrativa suelen transcurrir a través de
3 etapas. O sea que cualquier procedimiento de contratación va a tener las 3 etapas que nos dice el Piazo: preparatoria, esencial e integrativa. La etapa preparatoria o interna se caracteriza por desarrollarse puertas adentro de la administración, nos dice el Piazo, unilateralmente, con el propósito de gestar la contratación que se propone llevar adelante. La etapa esencial es, a diferencia de la anterior, de la preparatoria, es externa, porque se interactúa con los interesados para contratar con la administración y con el objeto ya determinado. Y en cuanto a la etapa integrativa, refiere a la formalización del contrato, o sea, al perfeccionamiento del contrato, concretando lo que en cada caso se exija para determinado tipo de contrato, tipo contractual, por el derecho positivo. Pero vamos a detallar estas etapas. Etapa preparatoria, nos dice el Piazo, comprende los estudios de factibilidad técnica, jurídica, económica y financiera y política de la contratación a realizar, la imputación provisoria del gasto de conformidad al crédito presupuestario disponible, la preparación del pliego de condiciones y la decisión genérica de contratar, que luego se especificará al realizar el llamado de en la etapa esencial. La administración inicia el procedimiento de oficio y antes que se manifieste al exterior. Transita por aspectos como la reserva presupuestal y la elaboración de las bases sobre la que procederá. Tenemos entonces la imputación provisoria. Recuerden que para poder iniciar el procedimiento, la administración debe tener un crédito presupuestario, como hablamos en el primer video, destinado a solventarlo. Eso está en el artículo 13 del TOCAF. La ejecución de ese gasto comprende un proceso de 3 fases. Primero el compromiso, la liquidación y el pago, en los artículos 14, 21 y 22 del TOCAF. En esa etapa tiene lugar la reserva o imputación provisoria, con la cual se asegura la posibilidad de afrontar el gasto futuro que va a realizar la administración, que es distinta a la imputación definitiva que se verifica en la adjudicación. Esta imputación provisoria se realiza en la etapa preparatoria. Primero se identifica una necesidad de la administración, se hacen los estudios correspondientes, si es viable, si no es viable. Se realiza esta imputación provisoria, digamos, se saca un dinero determinado, se lo guarda ahí para afrontar el pago, y después tenemos la imputación definitiva, que eso va a ser más adelante en la etapa de adjudicación, que es cuando se paga efectivamente. En cuanto a los pliegos de condiciones, que dijimos que se elaboran en la etapa preparatoria, es el conjunto de cláusulas elaboradas unilateralmente por la administración con el triple fin de determinar el suministro, obra o servicio a licitar, lo que de Piazo le dice el objeto, establecer las condiciones del contrato a celebrarse, lo que de Piazo llama la relación jurídica, y determinar aspectos del trámite a seguir en la licitación, el procedimiento. Entonces, en los pliegos de condiciones se determina el objeto, la relación jurídica y el procedimiento. Además, el pliego de condiciones tiene una doble función. Antes del perfeccionamiento del contrato, indica a los interesados las condiciones que deben reunir sus ofertas, características y aspectos como modalidades de cotización, formas de pago, plazo para el mantenimiento de la oferta, etc. Y por otro lado, cuando el contrato se perfecciona, el pliego se convierte en parte sustancial del contenido contractual, formando parte de la ley del contrato. El artículo 46 del TOCAF prohíbe cláusulas cuyo cumplimiento solo sea factible para determinada persona o entidad. Esto se relaciona estrictamente con el principio de legalidad. Tenemos que distinguir los pliegos generales y particulares. Los pliegos generales son reglamentos elaborados por el Poder Ejecutivo. Están en el artículo 47 del TOCAF y como tales deben publicarse. En cambio, los particulares son actos administrativos para cuya comunicación basta la notificación a los interesados. En ambos casos se pueden impugnar según el artículo 73 del TOCAF, y en cuanto a los generales también pueden ser impugnados. Los pliegos de condiciones generales, atendiendo a su contenido, pueden ser pliegos de bases y condiciones generales y pliegos de bases y condiciones particulares. O sea, los pliegos de base, según su contenido, pueden ser pliegos de bases y condiciones generales o particulares. Eso está en el artículo 47 y 48 del TOCAF. El artículo 47 dice: el Poder Ejecutivo, previo informe de la
ACCE y de conformidad con el TCR, o Tribunal de Cuentas, podrá formular reglamentos o pliegos únicos de bases y condiciones para los contratos de A. Y ahí los remito a su lectura. Y los pliegos de condiciones particulares están en el artículo 48 del TOCAF. Tienen que tener un contenido mínimo, el cual es la descripción del objeto, las condiciones especiales o técnicas requeridas, los criterios subjetivos de evaluación de acuerdo a los sistemas, de la determinación de los facturantes y una larga lista que se encuentra en el artículo 48. Por otro lado, del TOCAF. Por otro lado, el pliego particular podrá establecer que la adjudicación se puede dividir de forma determinada en dos o más oferentes. Seguimos. Vamos a pasar rápidamente a la etapa esencial. Entonces, para resumir, vimos que en la etapa preparatoria se hace la imputación provisoria y se elaboran los pliegos de condiciones. Por otro lado, pasemos ahora a la etapa esencial. En la etapa esencial, nos dice Del Piazzo, es de carácter externo. Es cuando se logra la manifestación de voluntad común de la administración y de un tercero contratante. Esta etapa comienza con el llamado a licitación y culmina con la adjudicación. Empieza con el llamado a licitación y culmina con la adjudicación. En esta etapa tenemos el examen de admisibilidad, que es cuando es una cuestión previa destinada a la valoración de la conveniencia. Se aprecia la correspondencia de la oferta o las ofertas presentadas a tiempo, las exigencias de los pliegos de condiciones y demás normas aplicables. Se comparan las ofertas con los pliegos y se realiza un análisis de admisibilidad de cada oferta. Esto está en el artículo 47, numeral 1 del TOCAF, artículo 48, literal C, y 63 y 65. Los oferentes deben presentar ofertas en condiciones establecidas en los pliegos, pudiendo agregar cualquier otra información, pero sin omitir las exigencias esenciales. Si se violan requisitos sustanciales, nos dice Del Piazzo, la oferta debe rechazarse. Se otorga plazo de 2 días para subsanar carencias formales. ¿Qué quiere decir? Que los oferentes presentan sus ofertas y esas ofertas tienen que cumplir con determinados requisitos esenciales que son los establecidos en los pliegos. Además, cada oferente verá en su juego, en su oferta, qué otras cosas puede agregar, pero sin dejar de agregar los requisitos que les pide el pliego. Por otro lado, tenemos el examen de conveniencia, que es la admisibilidad, es una actitud reglada de la administración que este examen de conveniencia, lo que hace la administración es apreciar la correspondencia de cada oferta con los requerimientos subjetivos, objetivos y formales consignados en el ordenamiento jurídico aplicable, que no precisa compararse con las demás ofertas. O sea, el examen de conveniencia resulta de la comparación. Se compara una oferta con las otras para saber cuál es la más conveniente. Para la comparación de ofertas admisibles, el criterio legal resulta del artículo 65 del TOCAF, el cual es determinar la oferta más conveniente, teniendo en cuenta los factores de evaluación cuantitativos y cualitativos aplicables en cada caso, que deberán registrar. Puede tomarse factores de evaluación solamente cualitativos o solamente cuantitativos. Eso debe determinarse en cada pliego de condiciones particular. Eso está en el artículo 65, inciso 11 del TOCAF. El examen de conveniencia, nos dice Del Piazzo, suele culminar con un informe fundado que se conoce como preadjudicación. Es un dictamen técnico en realidad que precede al acto administrativo de adjudicación realizado por una comisión. En cuanto a la adjudicación, es la decisión del ordenador competente, es una manifestación de voluntad de la administración emanada de un órgano de la misma que se imputa como voluntad de la persona estatal que se trata. Es un acto administrativo, genera un derecho subjetivo a favor del adjudicatario y produce el correlativo deber jurídico de contratar con el adjudicatario por parte de la administración. Esta adjudicación es cuando la administración se decide a contratar con ese cocontratante y manifiesta su voluntad en ese sentido. Después viene la etapa integrativa, finalmente, que es donde se forma o se formaliza o se perfecciona el contrato.
Según Sayagues Lazo, si no se exige firma del contrato, el vínculo contractual queda perfeccionado con la adjudicación, ya que la misma implicaría el perfeccionamiento. Sin embargo, Del Piazzo, por ejemplo, nos dice, siguiendo a Carvajal Victórica, que se debe separar la adjudicación, ya que la licitación es un procedimiento administrativo previo y distinto a la contratación. Por eso hablábamos al principio que había que diferenciar la formación de la voluntad de la administración por un lado y el perfeccionamiento del contrato por otro. Y nos dice Del Piazzo que esta licitación es un procedimiento administrativo previo y distinto a la formación del contrato, y la adjudicación es un acto precontractual que cierra la fase esencial. Así lo reconoce el artículo 69 del TOCAF. El contrato se perfeccionaría entonces con la notificación al oferente del acto de adjudicación. Repasemos entonces este procedimiento de contratación administrativa. Tiene la etapa preparatoria, la etapa esencial y la etapa integrativa. La etapa preparatoria, como vimos, se identifica una necesidad, se hacen los estudios correspondientes, se hace una imputación provisoria del gasto. Después la etapa esencial, ya con un carácter externo, se llaman los oferentes, se presentan las ofertas y culmina con el acto de adjudicación. Anteriormente se hacen las comparaciones de las ofertas, se determina cuál es la más conveniente. Y por último, la etapa integrativa, que es cuando se perfecciona el contrato. Por acá terminamos con contratación administrativa.